muy apasionante en los términos en los que se está produciendo la información, Pepa, que es la sustitución de Salvador Illa por la actual ministra de Administraciones Públicas y la incorporación de IZ a la administración. Es decir, que es políticamente, digamos, no es un cambio que sea muy relevante, ¿no?, desde el punto de vista político del gobierno, teniendo en cuenta además que, por otra parte, relevante hay poco en este gobierno, porque es el gobierno más presidencialista sin duda de la historia de la democracia, y porque la presidencia del gobierno tiene casi todo el peso, ¿no? Los ministros pues no tanto, ¿no? Por una parte. Yo creo que por otra parte a mí me parece que los entusiastas de la candidatura de Salvador Illa, me parece que se han recreado mucho en la suerte, ¿no? El entusiasmo que les ha producido la cierta fabricación de este candidato, que efectivamente ha roto, como dice Enric, todos los esquemas de la política catalana. En este momento ya veremos a ver lo que pasa el día de las elecciones. Me parece que se han recreado tanto en la suerte que yo creo que han cometido errores desde el punto de vista de la corrección, de que el ministro se haya despedido del Parlamento a la francesa, ¿no?, cuando realmente él ha tenido tantas sesiones parlamentarias, y además ahí es donde básicamente ha hecho, ¿no?, mucha parte de su buena imagen, ¿no?, de la buena imagen que ahora pues le está facilitando ese resultado en las encuestas. Lo que pasa, Pepa, yo creo, fíjate, que las expectativas en relación con Salvador Illa son tan grandes. Ya sabes cómo son las expectativas de malas, ¿no?, cuando son tan grandes. Son Luego fatales. ya veremos. Son siempre fatales. Ahí está, ya veremos lo que pasa. Y una última cosa. A partir de mañana, Salvador Illa ya no va a ser ministro de Sanidad. Lo que quiere decir es que, como candidato a la Generalitat, va a tener mucha menos, digamos, atención pública de la que ha tenido hasta ahora, porque él está gestionando el gran problema, está gestionando algo de lo que todo el mundo habla. Como candidato del PSC a la Generalitat, veremos a ver qué presencia tiene en la campaña y en la precampaña, qué mensajes y cuánto caso le vamos a hacer a partir de mañana. Bueno, pues depende de cómo esté el resto, ¿eh? Depende de cómo esté el resto, porque esta campaña electoral viene en un momento de mucha parálisis política y casi institucional, ¿no?, atenazados como estamos por el virus. Sea como sea la crisis de gobierno, mañana, el jueves por la noche, a las 12, comienza la campaña electoral en Cataluña. Ya estamos en precampaña, por lo tanto, pase lo que pase con la sentencia final del Tribunal Superior de Justicia, que saldrá más adelante, lo cierto es que la campaña comienza este jueves. Siguen escuchándose mensajes que deslegitiman la convocatoria por haberlo decidido un tribunal, como se escucharon al principio. Xavi Abelló, bona nit. Bona nit. Tras unos primeros días en los que se alertaba de que una bajada sustancial de la participación podría deslegitimar la convocatoria, los partidos ya tienen claro que los comicios serán el 14 de febrero y empiezan a centrarse precisamente en llamar al voto, a la movilización y en atacar a los adversarios. Hoy especialmente en cuestionar la salida de Salvador Illa del Ministerio de Sanidad para hacer campaña. Junts y Esquerra han coincidido en definirle como el peor ministro de toda Europa y en llamarle irresponsable por abandonar la cartera en un momento crítico. Marta Vilalta y Laura Borràs. El peor ministro de Sanidad. Ahora quieren que creamos desde Cataluña que es el mejor candidato a la presidencia. Pues no va a colar. Apartarlo de la peor gestión que ha demostrado un ministro en el entorno europeo. También Ciudadanos se ha sumado a cuestionar su gestión y los socialistas han respondido apelando directamente al votante naranja pidiendo su voto porque la victoria hace 3 años no sirvió para nada. Eva Granados. ¿Y cómo se malogró, cómo se tiró a la basura ese capital político? Activada pues ya la maquinaria y los mensajes en clave preelectoral, mientras los partidos ultiman estos días los preparativos de una campaña electoral diferente. Pues menos mal, ¿no? Menos mal que se ha conjurado esa tentación de intentar deslegitimar el resultado por las circunstancias de la convocatoria. Al principio, muy al principio, cuando conocimos la resolución del Tribunal Superior de Justicia, sí que hubo alguna declaración del líder independentista moviéndose, no sé quién quiere comentarlo, José Antonio, moviéndose en esa dirección, pero parece, en fin, que han recapacitado y que ya hemos terminado suficientemente satisfechos de trumpismo, ¿no? Sí, pero esta tentación era previsible y la formuló el propio
Pere Aragonés en el diario El País, creo que fue ayer domingo, ¿no? En una entrevista diciendo, bueno, que esto podría restar una cierta legitimidad. Bueno, aquí hay que tener en cuenta varias cosas. Una primera, que las elecciones venían dadas, la fecha venía dada, porque la legislatura estaba muerta desde el momento en que el Parlamento de Cataluña no eligió o no invistió a un nuevo presidente tras la inhabilitación firme de Joaquín Torra. Punto primero, venía dada. De tal manera que nadie se sacó de la manga un adelanto electoral. Era, digamos, un mandato estatutario conforme a la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. Y segundo, que la suspensión que se produjo por el Decreto 1 en 2021 por Pere Aragonés era, desde el punto de vista jurídico, muy deficiente en los términos en los que, primero en las medidas cautelarísimas y luego en las medidas cautelares, señaló el Tribunal Superior de Justicia, que es verdad que establece ese auto argumentos de mucho peso que se podrían ver reflejados en la sentencia definitiva, que no firme, pero sí definitiva, el día 8. Teniendo en cuenta que hay un portillo, deja un portillo, si las circunstancias cambian de forma radical, y se está refiriendo fundamentalmente a que se decrete antes de la fecha de las elecciones, antes de la fecha de la sentencia, que se dicte la sentencia, un confinamiento domiciliario. Sin confinamiento domiciliario, la sala, que la forman 7 magistrados, va a dictar sentencia muy previsiblemente en la misma línea que el auto de medidas cautelares. Y será una decisión perfecta y absolutamente legítima. Y habrá habido recursos contra ella y la decisión judicial no la han provocado los tribunales, la ha provocado el propio presidente en funciones de la Generalitat, con una suspensión de su anterior decreto convocando las elecciones el día 14 de febrero. Por lo tanto, los términos de la cuestión están perfectamente claros. Aquí no hay ninguna mano escondida ni ninguna operación rara. Es lineal lo que está ocurriendo. Por lo tanto, hablar de deslegitimación es como si dijésemos, además, con independencia de que la participación sea baja, la participación, por cierto, no es un argumento jurídico, es un argumento fáctico, es un argumento fáctico. Las elecciones no tienen un quórum determinado. Acaban los portugueses de elegir a su presidente con el 60% de los votos emitidos, que han sido poco más de un 50%. Por lo tanto, la mayor o menor abstención o la mayor o menor participación no determina el grado de legitimidad de unas elecciones, ni aquí ni en ningún sitio. Afortunadamente en la campaña parece que está conjurada esa tentación. Depende del resultado, puede resucitar, Enrique. Bueno, el discurso de restar o querer restar legitimidad a las elecciones para los partidos independentistas presenta un riesgo muy elevado. Y creo que hoy la curva la hemos cruzado este fin de semana. Empezamos el sábado con ganas de impugnar la legitimidad de las elecciones y llegamos al lunes con menos ganas, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque si tú empiezas a hacer el discurso de que las elecciones no serán legítimas, estás enviando, de alguna manera, estás alentando la abstención. ¿Cómo vas a decirle a la gente que vaya a votar a unas elecciones ilegítimas? Ante algo ilegítimo, es que fijaos bien que con la palabra ilegítimo nos persigue desde hace un año detrás, salimos de casa y tenemos la palabra ilegítimo persiguiéndonos. Esta es la palabra de esta legislatura en España. Es la impugnación. Cuando se pretende impugnar algo severamente se califica de ilegítimo. Bueno, pues claro, si te dicen que las elecciones son ilegítimas, ¿cómo vas a votar? Te quedas en casa o te plantas delante del colegio electoral con una pancarta, ¿no?
Entonces yo creo que durante este fin de semana algunos de ellos, posiblemente con la ayuda de los trackings, de las encuestas estas diarias que van señalando un poco cómo se mueve la aguja, pues y hoy veo que se está replegando esta línea argumental, porque podría ser una línea argumental contraproducente para los partidos independentistas. Luego quisiera anotar algo sobre la candidatura de Illa. Lucía decía, bueno, ahora deja de ser ministro, saldrá menos en el telediario, estaremos todos menos pendientes de él, en la medida que ha sido por razones obvias un ministro con una gran visibilidad pública. Sí, es verdad, totalmente verdad, pero la cuestión de por qué Illa ha conseguido situarse durante estas semanas previas a la campaña en el centro del debate estriba más en la situación que en el mismo. O sea, es decir, Salvador Illa, que es una persona que yo creo que ha demostrado un buen estilo, y que esto es lo que ha calado en la opinión pública, un buen estilo, estoy diciendo, buen estilo, pues no es el Capitán Trueno. Lo que ocurre que en Cataluña en estos momentos hay una parte importante de la sociedad, su número lo sabremos exactamente en las elecciones de febrero, que desea hallar una salida a la actual situación, que además la epidemia la está haciendo todavía más cruda, que la está dando todavía mayor aspereza. Y entonces, en una situación así, aparece alguien que puede catalizar eso. En las elecciones del 17, que se plantearon en términos muy distintos, recordáis, artículo 155, suspensión de la Generalitat, Puigdemont en Bruselas, la novedad, otros dirigentes en la cárcel, que acababan de entrar en la cárcel, una conmoción extraordinaria, una tensión extraordinaria. La polarización se produjo entre Ciudadanos y al final entre el partido de Puigdemont, el legitimismo de Puigdemont, y Ciudadanos, que se convirtió en el receptor de todos aquellos votos que decían, esto hay que frenarlo. Ahora la cuestión es otra, esto hay que darle una solución. Y ahí está el punto. Ahí está la clave. Esto hay que... ¿Quién merezca más confianza para responder a esa pregunta, no? Y hay otro dato, exactamente. ¿Quién responde a esta pregunta? Hay que buscar una solución. ¿Quién está mejor colocado para responder, para encabezar la respuesta a esta pregunta? En el otro lado, pues Puigdemont lo está diciendo claramente, nosotros somos los independentistas que no nos queremos bajar del burro. Evidentemente hay del burro, lo digo en un sentido absolutamente literario, lo que no queremos bajarnos de nuestro proyecto, de nuestra ilusión, si queréis. Es mi partido. Y luego otro partido independentista dice, yo tampoco me quiero bajar, pero esto deberíamos hacerlo quizá con otros ritmos, ¿no? De una manera más gradual. Este es los términos del combate. Y luego acabo, fijaos bien una cosa, en las elecciones del 17, el partido que actuó de dique, Ciudadanos, no estaba en el gobierno de España. En aquel momento gobernaba Mariano Rajoy, estaba en Moncloa Mariano Rajoy. Ciudadanos estaba en la oposición. Hoy el partido que parece que puede encabezar la pancarta, es decir, vamos a buscar una solución, es el partido que también está en el gobierno de España. Venga, Enrique, me tengo que ir a Italia, que sé que es un país que te gusta mucho y donde sí que parecen allí abocados a elecciones, porque el primer ministro Giuseppe Conte ha anunciado esta tarde que mañana dimitirá porque no puede seguir sin apoyos. Corresponsal en Roma, Joan Solés, buenas noches. Buenas noches, Pepa. O sea que os vais a elecciones a mitad de la legislatura y en plena pandemia. Bueno, en plena pandemia, en estado de emergencia, con una media diaria de 500 fallecidos con COVID, en el peor momento de la crisis económica, sin que el Ejecutivo haya remitido a la Comisión Europea el cronoprograma de inversiones de los fondos de recuperación. En esta situación se abre una crisis de gobierno con la dimisión del primer ministro mañana. Su gobierno no tiene ninguna posibilidad de superar la moción de confianza sobre justicia en el Parlamento pasado mañana y Conte simplemente se anticipa. Pondrá su cargo a disposición del presidente
presidente de la República, Mattarella, que espera cerrar esta crisis en un tiempo récord. Con toda probabilidad encargará a Conte que verifique si puede formar otra mayoría parlamentaria y un tercer ejecutivo tras el abandono de los Mateos. Matteo Salvini de la Liga hace 1 año y medio y de Matteo Renzi hace una semana. Si Conte no lo consigue, Mattarella podría proponer otro candidato de consenso o un primer ministro técnico e incluso un ejecutivo de unidad nacional, considerando el difícil momento que atraviesa Italia y si los partidos de la derecha ceden en su empeño de exigir elecciones generales anticipadas. Esta es la última opción que contempla el jefe del Estado, pero no puede descartarse porque derecha y centristas están entusiasmados con ello, con la convocatoria de elecciones anticipadas, desde que las encuestas de intención de voto les otorgan hoy mayoría absoluta. Conte, que goza de su nivel más alto de popularidad y aprobación de los italianos, presentará la dimisión tras un último Consejo de Ministros mañana y veremos en los próximos días si esta crisis se cierra con la celeridad que desea el presidente de la República, Mattarella. Soles, un abrazo, gracias. A vosotros, buenas noches. Esto es muy fácil. ¿Que con los tiempos que corren no haces nada por mí? Pues yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Condiciones en Mutua.es. Hola, Pedro. Oye, a ti también se te han roto las tuberías con lo del temporal, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Estoy muy agobiada. Pues mira, menos mal que soy de Legalitas, porque sus abogados reclamaron en mi nombre, así que ya tengo todo en marcha. Ahora te paso el número. Adelántate a los problemas, hazte ya de Legalitas. Y ahora, por ser oyente de Cadena SER, y solo si contratas en el 900-100-663, ahórrate un mes el primer año. Oye, ¿qué haces? Pues aquí, rascando, cenando, buceando, montando en camello... Vamos aquí, disfrutando... mucho. Rascas multiplicador de la ONCE. Multiplica tu premio y podrás ganar al instante hasta 500.000 euros. Gánalo rápido y disfrútalo mucho. Rascas multiplicador de la ONCE. Tomando el solecito. ONCE. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Hora 25. Con Pepa Bueno. Hoy la periodista Lourdes Lucio recordaba este dato. La incidencia acumulada en Andalucía el 30 de diciembre era de 134 casos por cada 100.000 habitantes. Hoy, 25 de enero, es de 911. Está claro el precio sanitario de la tercera ola. Está claro el precio sanitario de la Navidad. La pregunta es, ¿pero la salvamos en términos económicos? No digo solo en Andalucía, sino en toda España. Si el argumento era ese, el económico, vamos a medir esta Navidad con los resultados económicos que ha producido. Javier Ruiz, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Pepa. Cuéntanos, ¿con qué podemos comparar el resultado económico de esta Navidad y cómo ha ido? Pues mira, la respuesta corta es no. No la hemos salvado. La respuesta un poco más elaborada es de ninguna manera, y los datos y la comparación vamos a extenderlos un poco más. Consumo de bares y restaurantes. BBVA está haciendo la medición prácticamente al minuto, porque está midiendo cuánto nos gastamos con tarjeta de crédito. Ahora mismo solo se paga con tarjeta de crédito. Restaurantes y bares han caído al 50% de facturación en Asturias, La Rioja, Cataluña o Navarra. Han caído al 30% de facturación en lugares como Madrid. Así que no se ha salvado de ninguna manera. Y luego, para colmo, después de esas Navidades ha llegado Filomena, que ha terminado de hundir el gasto en Cataluña y en Madrid. Los pagos con tarjeta de crédito han caído en La Rioja, Baleares, Madrid, Castilla y León, Cataluña, Cantabria y Murcia. Todas estas están ahora mismo con el consumo desplomado. Esto en cuanto a consumo. En cuanto a demanda hotelera y turística, 85,9% es la caída. La demanda turística está bloqueada por las nuevas restricciones, dice Exceltur, así que tampoco se ha salvado por ahí. Y nos cabría la esperanza de haber salvado la Navidad vendiendo fuera, vendiendo al extranjero. Bueno, pues tampoco. Las exportaciones han caído en Aragón, Galicia, Madrid. También han caído en Andalucía, Extremadura, Murcia y La Rioja. Así que, como te decía Pepa, la respuesta larga es más larga, pero la corta es más contundente. ¿Hemos salvado la Navidad? No. Javier Ruiz, gracias.